Voltando ao blog Saber Adolescer, vamos ter aqui conversar com uma pessoa internacional, doutora Mônica Borilli, da Argentina, vice-presidente da Sociedade Argentina de Adolescentes. Doutora, por que ainda é tão difícil discutir abertamente as questões do gênero con los adolescentes? Bueno, también es difícil discutir las cuestiones de género con los adultos. Hay roles que las sociedades imponen, esto de la masculinidad y de la feminidad, que le imponen los adultos. Cuando uno piensa en ser mujer, hablan generalmente de la mujer madre, de la mujer esposa, de la mujer que cría, y muchas veces no en la mujer que también tiene derecho a disfrutar de su sexualidad, la mujer que trabaja, que se desarrolla. En tanto que cuando a veces se habla del varón que no puede llorar, el varón que es proveedor, el varón macho, donde muchas veces estos roles están identificados socialmente. Y esto, cuando nuestros gobiernos atraviesan crisis, donde el hombre muchas veces no tiene trabajo, donde a veces el hombre debe quedarse en la casa, muchas veces esto genera cuadros que los chicos viven permanentemente. Los chicos y las muchachas son fiel reflejo de lo que pasa en nuestras sociedades. En sociedades machistas, el rol que se le da al hombre es uno y el rol que se le da a la mujer es otro. A senhora acha que a ciência ainda pode explicar por que a pessoa nasce com um sexo e tem um outro gênero? En esto de la elección sexual, es todo un tema. Me parece que cuando uno puede, le da abiertamente las posibilidades de pensar de que uno puede gozar de su sexualidad y conocer a otra persona que puede ser de su mismo sexo o de otro sexo, que generalmente coinciden en gustos, en necesidades. ¿Qué mejor que tener la posibilidad de compartir con el otro la manera de ser? Y esto no está estratificado genéticamente, son elecciones que se van dando en el transcurso de la vida. Los chicos y las chicas muchas veces, ahora sí abiertamente, no lo habían hecho los adultos, que a veces muchos de los adultos escondían esta manera de ser distinta a lo que el parámetro social indicaba, y nada mejor que pensar de que ese objeto de deseo pueda coincidir o no con mi sexo, con mi género. Doutora, quando o pai descobre ou a mãe descobre que o filho ou a filha tem uma tendência para um outro gênero de sexo, em primeiro momento, qual o conselho que a senhora daria para esses pais? Amor. Amor y comprensión. Los chicos, no quiere decir que la elección que tienen en este momento sea la que van a tener posteriormente. Ellos están mutando, están cambiando permanentemente. Este adolescente que tengo acá y ahora seguramente va a ser distinto al de mañana, y además, cuanto más preocupación ponen los padres, más confrontan con ellos. Entonces me parece que uno puede resolver todo con amor. Si ese hijo uno lo ha criado con amor, esa hija lo ha criado con amor, va a saber entender las dificultades que seguramente atraviesa por tener elecciones que a veces son distintas para la sociedad. Ellos lo hacen a veces con mucha más naturalidad de lo que uno piensa. Me parece que ponerse en el lugar del otro, tener, como nosotros decimos, una mirada empática, ponerse en la piel del otro para saber y atravesar los sufrimientos que la otra persona está atravesando en una etapa bastante, muchas veces difícil, en el cual ellos cambian permanentemente, pero muchas veces los chicos transitan la adolescencia sin ninguna dificultad. Entonces uno dice que hay tantas adolescencias como adolescentes hay, y que esta sociedad tiene una gran posibilidad en este momento frente a este grupo de edad, donde se pueden hacer cosas que realmente a veces son oportunidades únicas para prevenir algunas enfermedades posteriores. A senhora acha que a mídia hoje, as novelas principalmente, que tem tratado o tema de homossexualidade, né? A senhora acha que isso tem influenciado no comportamento desses adolescentes que têm que não identificam com o sexo que têm? Si no educamos los padres, si no educa la escuela y si no educamos con compromiso, lo educan las pantallas. La pantalla educa. Nosotros tenemos que tener como padres mucha presencia, como padres, como equipo de salud,
en cuanto a no restringir determinadas cosas, sino de decirle, bueno, a veces nos venden modelos. A veces nos venden modelos que no son la realidad de nuestros muchachos. Eso lo vemos cuando nosotros lo vemos en la televisión permanentemente, donde los chicos consumen cosas que no son propias a veces de la edad. Y esto lo vemos desde muy chiquitos, donde los padres a veces no le pueden poner límites a que los chicos consuman violencia y entonces le compran videojuegos violentos y demás y lo toman con toda naturalidad. Pero toman con naturalidad la violencia, pero no toman con naturalidad el tema de la sexualidad. Si nosotros vemos que permanentemente la mujer es un objeto de deseo porque se las ve desnudas permanentemente, como objeto y no como personas en sí, esto también los chicos lo retienen. Me parece que es importante lo que muestran los medios y el rol más importante de la educación la tienen que tener los padres, acompañados por la escuela y los profesionales de la salud. Doutora, a nível governamental, como a senhora vê a postura dos governantes da América Latina com relação a esse tema? Estamos atravesando en toda América Latina lo que se llama un bono demográfico. ¿Qué quiere decir? De que el eje poblacional supera el 23% de la población es la adolescente y joven. Entonces es una oportunidad única para que los políticos ejerzan acciones sobre esta etapa. Porque además es una etapa para prevenir. Uno con ellos previene trastornos alimentarios, previene enfermedades de transmisión sexual, previenen determinados tipos de conducta que pueden ser de riesgo. Es un momento único que me parece que muchos de nuestros, en este momento políticos, están mirando para ver qué se hace con estas cuestiones. Pero además, porque la adolescencia muchas veces hace mucho ruido, como decimos nosotros, molesta. Y nosotros tenemos que sacar esa mirada de que la adolescencia es una amenaza, sino que la adolescencia es una oportunidad. Nuestra mirada es que ellos son la oportunidad, no son el riesgo solamente, sino es la posibilidad de generar nuevos conductores políticos también, con otra mentalidad totalmente distinta a la que tenemos. Sabemos de que se necesita apoyo, que no son fáciles los programas interdisciplinarios para poder trabajar, que hay que valorizar mucho el trabajo de quienes están realizando estas actividades, porque normalmente no están bien remuneradas. Esto es la realidad en todos nuestros países, donde muchas veces es mejor remunerado aquel que tiene un aparato, ¿sí?, que aquel que dedica muchas horas a hablar y ponerse en contacto y hacer prevención, desde la escuela, desde la casa, en talleres para padres, desde muchas maneras. Me parece que hay que fortalecer las políticas, hay que fortalecer los espacios de atención diferenciada del adolescente. Ellos necesitan cosas distintas a los chicos, necesitan cuestiones distintas a los adultos, necesitan profesionales capacitados para la atención y me parece que este es el desafío de todos nuestros gobiernos. Uma última pergunta, curiosidade minha, inclusive. O comportamento do adolescente brasileiro, para o comportamento do adolescente argentino, para o chileno, para o boliviano, é igual ou existe alguma diferença, assim, por ser um país diferente, uma cultura diferente? A senhora vê uma diferença nisso? No, realmente no. Yo he tenido la oportunidad, la gran oportunidad de hacer el mejor turismo que uno puede hacer, que es el turismo de la gente, de conocer varios países, de trabajar con colegas de distintos países. Las necesidades de nuestros muchachos y de nuestras muchachas son iguales y sobre todo de comunicación y que se los escuche. Hay mucha potencialidad en todos nuestros jóvenes de Latinoamérica. Hay muchas posibilidades y un recurso humano indescriptible en todos nuestros países. El tema es que sean escuchados y que se les generen espacios para que ellos se puedan desarrollar. Tenemos que acabar con una mirada adultocéntrica, donde el adulto define las políticas. Hay que convocarlos a ellos para ver cuáles son sus necesidades. Generalmente el adulto es el que dice esto es lo que necesitan ellos y muchas veces ellos no lo necesitan. Y cuando lo pueden decir, lo dicen en todos los países.